Buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial de cómo usar este horno que te traje en un video anterior del unboxing y todas esas cosas. Pero bueno, ahora va a ser de cómo utilizarlo, ¿no? De primera instancia pues vamos a quitarle lo que es esta bolsa que la puse para cubrirlo. Aquí tenemos las recetas, bueno, no las recetas sino como las sugerencias. Por ejemplo, si queremos hacer papas fritas, el tiempo, la temperatura y qué tipo de bandeja y en qué posición de la bandeja ponerla, ¿no? Este es muy importante por si quieres hacer algo parecido a lo que viene aquí en las impresiones, ¿no? Vamos a conectar lo que es el horno. El horno viene con un cable demasiado corto, pero a lo que leí en las instrucciones, bueno, ya está conectado. A lo que hay en las instrucciones es que el cable viene corto para que la gente no se tropiece con el cable y vaya a causar un accidente. Puedes hacer uso de una extensión, sí, pero el cable debe de ser un tanto grueso. Lo recomendable para este tipo de productos o de este electrodoméstico es de un calibre 12. Así que bueno. Aquí tenemos el menú, simplemente ya lo conecté, ya está pues encendido. Ahorita nada más tenemos que volverlo a encender y activarlo. Y en este ejemplo vamos a hacer pues papas de las congeladas, ¿no? Y aquí tengo papas fritas que son esta pues bolsa, están congeladas. Y vamos a ver cómo se hace todo esto. De primera instancia levantamos, bueno, abrimos las puertas. Y en un video anterior te mostré las bandejas las que viene este producto. Vemos que es una aquí como de malla para poner las papas fritas y otras cosas. Vemos que también tenemos una como hueca y cada una de estas bandejas está pues hecha o recomendada para cierto tipo de alimentos en específico, ¿no? En el mismo instructivo podemos verla, o si nosotros queremos seleccionar alguna en específico pues las podemos tomar. Esta que muestro aquí, que es demasiado planita, como lo ven, ahí está, y trae como una pestaña, es el recogedor de migas. Este va hasta abajo de esta manera. Aquí se van a caer todos los residuos, todas las cosas que despide los alimentos van a caer aquí para que no tengamos que pues limpiar o así el horno. Así que bueno, simplemente voy a poner las papas. Y bueno, como te muestro en pantallas, aquí están las papas, todavía están congeladas, se me olvidó sacarlas del refrigerador, bueno, del congelador más que nada. Pero incluso antes de meter el alimento te recomendaría revisar el instructivo que te mostré al inicio, ya que en cada modo vas a necesitar ver si se precalienta el horno, si solamente se mete o ya, ¿no? Entre los modos encuentro uno que es de papas fritas, así que voy a activarlo. Mira, lo encendemos, le damos a las papas fritas y nos dice que va a poner la temperatura en 220 grados y son 18 minutos total para las papas fritas. Le damos un OK con este. Esto va a empezar a calentar y en la misma pantallita nos va a decir qué es lo que queremos o lo que tenemos que hacer. De primera instancia nos dice pre. Aparece una P, una R y una E. Esto nos va a dar a entender, o nos está dando a entender, de que está precalentando el horno. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando ya está caliente, cuando ya podemos meter los alimentos? El mismo horno nos va a decir con 3 pitidos. Nos va a aparecer, aparte de los pitidos, va a decir add food, que va a ser, bueno, que significa básicamente añadir comida. De esta manera, como ven, está encendiendo. No es muy recomendable estar aquí muy cerca ni que haya niños cerca, porque esto se va a poner muy caliente. Los vidrios se van a poner muy calientes y para maniobrar todo esto debemos tomar las cosas de las manijitas de las puertas, porque los vidrios se van a poner muy calientes. Ahora tenemos temporizadores, bueno, estos deslizadores que por ejemplo que viene aquí, temp, time. Los demás pues no, ahorita nos vamos a ocupar, pero para subir la temperatura sería con este, ¿no? Por ejemplo, lo podemos subir, ya va a 222 grados, 224, 226, etcétera. Yo lo voy a regresar a 220 y igual con el tiempo. Vemos que abajo nos aparecen 18, bueno, no sé si enfoque, pero bueno, ahí aparecen 18. Podemos bajar el tiempo o podemos subirlo. Lo recomendable es de los paneles que vienen aquí configurados, son 18 minutos para las papas. Así que vamos a esperar a que nos aparezca la función, o que nos haga la función de añadir comida. Y bueno, ya aparecieron los 3 pitidos y ahora sí me aparece añadir comida. En este momento pues deberíamos de abrir las puertas y añadir lo que es nuestra bandeja. Nada más que tengan cuidado porque esto está muy caliente. De hecho es muy recomendable usar guantes para cocina, pero en este momento no tengo. Y ahora sí ya se están cocinando pues las papas. El contador vemos que ya empezó, ya van 17:43 y se va disminuyendo hasta que llegue totalmente pues a 0. Cuando llegue a 0 pues supuestamente esto ya debe de estar listo. Y pues bueno, en caso de que queramos parar todo esto, deberíamos de darle al botón de aquí de un cuadrado.
es como un tipo pause o un detener, y podemos continuar con el botón de la flechita. Te digo, el tiempo pues se controla con este deslizador que tenemos aquí. Si queremos subir el tiempo o bajarlo, aquí están los botones, todos son touch. La temperatura igual la podemos subir o la podemos disminuir, y pues básicamente todo eso. Aquí en este botoncito que tenemos como de unas olas, supuestamente en el instructivo viene que si lo dejamos presionado, los grados van a cambiar de Fahrenheit a Celsius, o sea, nada más va a cambiar la equivalencia. Y bueno, ahorita ya se está cocinando todo esto. Los voy a dejar aquí con un time lapse o una cámara rápida. Las resistencias es normal que como que se apaguen y luego se vuelvan a encender, otra vez se apagan y se vuelvan a encender. Los voy a dejar con el time lapse. Y pues bueno, ya finalizado lo que es todo el proceso de estas cosas, arriba nos aparece de que ya está, además de que nos va a avisar con unos pitidos. Probablemente tengas que un poquito calcular de que la función o el tiempo conforme a lo que tú pusiste, ¿no? Yo puse una cantidad un tanto como pequeña como para una persona, y algunas se ven un tanto quemadas. Y bueno, ya después de todo esto abrimos la puerta de aquí. Esta parte no está tan caliente, los cristales sí, así que ten mucho cuidado con eso. Abrimos, podemos dejar incluso hasta que se enfríe, o podemos sacarlo con un guante de cocina, con un trapo, etcétera. Déjame te muestro cómo se ven para que tengas una impresión de esto. Mira, ahorita esto está despidiendo mucho calor. Algunas se ven un poco como quemadas, algunas otras se ven como un poco crujientes y se ven bastante bien. Algo que se me olvidó es de que si antes de meter todo esto, los sazones, a mí se me olvidó ponerles tantita sal o cosas así. Y bueno, ya aquí ya lo puedes sacar, ya lo puedes esperar a que esto se enfríe, o inclusive pues ya comerlo, pasarlo con un guante de cocina. Aquí cerramos esto, voy a esperar a que esto se enfríe. Y pues ya, mira, aquí ya esto ya terminó. Podemos activarlo. Aquí ya ves que dice off, se está apagando. Listo. Si queremos utilizarlo otra vez, aquí tenemos los diferentes modos que tenemos. El modo freidora de aire, tostado, un bagel, papas fritas, pollo, rostizar, etcétera. Aquí tenemos los diferentes modos. Este es para deshidratar verduras, me parece, para recalentar, y este es para conservar caliente la comida que tenemos en el interior. Y bueno, creo que eso ha sido todo en cuestión de este video. Espero darme a entender de todas las instrucciones que les di. Si no encuentras algo que vayas a cocinar, puedes seleccionar alguno de estos modos y modificar ya sea lo que es la temperatura y el tiempo. Y pues básicamente esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero que el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós, ten cuidado porque esto está muy caliente,